estimados alumnos, la siguiente clase tiene como propósito reforzar la tercera parte de nuestra unidad de literatura que está en su libro de estudios, esta tercera parte que se llama Rima y Medida Lírica. Espero que les sirva esta explicación y los ejemplos que he puesto para comprender estos dos importantes elementos de la poesía. El primer género que estamos estudiando es el género lírico. El propósito comunicativo del género lírico es transmitir un mensaje subjetivo, es decir, sentimientos, ideas, reflexiones, ideales políticos que están vistos desde la mirada exclusiva de quien emite el mensaje. O sea, el centro está puesto en el emisor y sus ideas, sus pensamientos, su personalidad, su subjetividad. Los tipos de texto que podemos encontrar en el género lírico son poemas, odas, canciones, coplas, himnos, villancicos, pero recuerden ustedes que también podemos encontrar textos escritos en prosa poética o en prosa lírica. Las características de todo tipo de texto del género lírico son la elaboración. Elaboración me estoy refiriendo al hecho de que yo estoy construyendo algo y ese algo tiene unas partes, por lo tanto no se olviden ustedes siempre de la idea del cuadro. El texto lírico es también como una especie de cuadro, es un arte, ¿ya? Que también tiene belleza o estética, y ahora le agregamos dos elementos que son importantes. Por un lado, el ritmo. Todo poema debe tener un cierto ritmo, por eso es que los medimos. Y luego tiene que tener un cierto grado de musicalidad que lo logramos a través de la rima. Es como una especie de canto, aunque no siempre tiene música. Luego, la organización del género lírico está expresada en dos tipos de cosas. Primero, los versos, que son pequeñas frases u oraciones cortas que representan una idea completa. Y luego estos versos los agrupamos en estrofas. En el libro de estudio les puse yo un texto en prosa que escribió Gabriela Mistral sobre sí misma. Y en ese texto ella dice que una de las cosas que más le deleita a ella es hacer poesía, pero también leer y escuchar poesía de otros. Para poder hacer textos poéticos también es importante retroalimentarse escuchando o mirando cómo otros han hecho su poesía. Escuchemos el siguiente poema. Espero que les guste. No digáis que, agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
Continuemos. ¿Qué es la rima? La rima consiste en la igualación de los sonidos finales de un verso. Sonidos finales se refieren a que vamos a considerar para la rima la última palabra con la que termina el verso y en particular la última sílaba tónica. Entonces hay dos tipos de rima. La rima consonante, en la cual se repiten todas las letras, las mismas letras, desde la última sílaba tónica, y la rima asonante, en la cual se van a repetir solamente las vocales desde la última sílaba tónica. Recuerden ustedes que cuando nosotros acentuamos en el idioma castellano, lo hacemos en una vocal, nunca en una letra consonante. Así que por lo tanto, para saber si una rima es consonante o asonante, vamos a observar las letras a partir de esa vocal acentuada en adelante. Vamos a algún ejemplo. Si leemos el siguiente poema del poeta español Garcilaso de la Vega, vamos a encontrar ejemplos de rima. Acuérdense ustedes que cada uno de los versos de una estrofa les damos un número. En este caso vamos a decir que este es el verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. Se van a dar cuenta ustedes que el verso 1, más la fortuna de mi mal no harta, rima con el verso 3, ya de la patria, ya del bien me aparta. Riman las últimas palabras, harta y aparta. Y el verso 2 rima con el verso 4, me aflige y de un trabajo en otro lleva, ya mi paciencia en mil maneras prueba, lleva, prueba, aparta, harta. Bien, ¿qué tipo de rima encontramos en este poema? Vamos a ver. En primer lugar, veamos el verso 1 con el verso 3. La palabra harta la hemos dividido, es bisílaba porque tiene dos sílabas y se van a dar cuenta ustedes que es una palabra grave, ¿ya? Aquí está la sílaba tónica. Acuérdense lo que dije antes, que en el idioma castellano nosotros solo acentuamos las vocales, nunca acentuamos una consonante. En este caso muy fácil porque hay una sola vocal, así que el acento está puesto en la letra A. Bueno, y en el verso 3 la palabra es aparta y la sílaba tónica, ¿sí?, es en par, también es grave y también está acentuado en una vocal A. Entonces, si empezamos ahora a observar los sonidos de las letras que siguen a continuación, nos vamos a dar cuenta que son sonidos iguales. A, R, T, A, R, T, A. Harta, harta. Por lo tanto, aquí hay una rima que se llama consonante. Bien. Ahora dijimos que el verso 2 con el verso 4 también riman. Veamos qué tipo de rima tienen. Entonces, vamos a observar que la palabra lleva, que es la última palabra del verso 2, también es grave y está acentuada en la letra E. Y la palabra prueba, que también es grave, está acentuada también en la letra E, aunque aquí nos encontramos con que hay más de una vocal, está la U y la E. Pero ¿dónde cargamos más la voz? Cargamos más la voz en la E. Empezamos entonces a observar, ¿sí?, las letras que siguen a continuación, pero ojo, la rima es un asunto fonético, es decir, es un asunto del sonido, no exactamente de la figura de la letra, sino que en cómo suena la letra. Y si bien es cierto, aquí tenemos en la palabra lleva una V que se escribe distinto de la B que está en prueba, ambas letras suenan igual. Por lo tanto, fíjense ustedes que aquí también nosotros encontramos una rima consonante. Vamos con un ejemplo de rima asonante. Un nombre de mujer, una blancura. Un cuerpo ya sin cara, la penumbra. Esta es una estrofa de un poema de Jorge Luis Borges, que es argentino. Bueno, observemos, la palabra blancura es una palabra grave, ahí está entonces la sílaba tónica, ¿ya? Y vamos a observar que, como dijimos ya,
solo podemos acentuar las vocales. Por lo tanto, en este caso, estoy marcando yo ahí la U, porque ahí está la carga de la voz. Entonces, cada vez que revisamos una rima, una vez que identificamos la vocal que tiene el acento, de ahí en adelante hacia allá, se nos tienen que repetir los sonidos. Bueno, y en el caso de penumbra, que es la palabra con la cual termina el verso 2, ¿ya? Vamos a observar que también es grave y también se acentúa en una U, ¿ya? Pero a continuación lo que nosotros podemos observar es que no se repiten los mismos sonidos. Hay una M, hay una B, hay una R y luego una A. Y aquí solamente después de la U hay una R y una A. Pero hay algo que sí se repite en ambas palabras, que es el sonido U y el sonido A. El sonido U y el sonido A, es decir, las vocales. Y esto es precisamente una rima de tipo asonante. Cuando los sonidos, acuérdense que trabajamos en función de los fonemas, sonidos se repiten al final de una palabra, al final de las palabras que están en los versos, ¿no es cierto? Entonces, si son solamente las vocales, se llama asonante. Si se repiten todos los sonidos vocales más consonantes, se llama entonces rima consonante. El segundo elemento que tenemos que considerar en la construcción de nuestros textos poéticos es la métrica o la medida. Consiste en establecer un número determinado de sílabas para cada verso y así ayudar al poema a tener un cierto ritmo. Por un lado, la unidad de medida es la sílaba, pero por otro lado también otra unidad de medida es el verso. Es decir, primero, podemos nosotros medir cuántas sílabas tiene un verso y también nosotros podemos también medir cuántos versos tiene una estrofa. Hay una regla general para asignar o para medir o cuantificar las sílabas de un verso. Entonces, la regla dice lo siguiente: si el verso termina en palabra aguda, debemos sumar una sílaba. Si el verso termina en palabra grave, no se suma ni se resta. Si el verso termina en palabra esdrújula, se resta una sílaba. Y por cada sinalefa dentro de un verso, se resta una sílaba. Acuérdense ustedes, lo leyeron en el libro de estudio, que una sinalefa es cuando nos encontramos en cualquier palabra y en cualquier lugar donde se encuentren palabras de un verso que por un lado una de esas palabras termina en vocal y la otra comienza en vocal, se produce un diptongo y ese diptongo le llamamos sinalefa y vamos a contarlo como una sola sílaba. Vamos a unir esas vocales, las vamos a transformar en un diptongo y entonces a eso se le llama sinalefa. Para ese caso tenemos que restar sílabas. Vamos a un ejemplo que queda mucho más claro, ¿no es cierto? Con un ejemplo. Aquí tenemos del poeta español Antonio Machado esta estrofa. Es una hermosa noche de verano, tienen las altas casas abiertos los balcones, del viejo pueblo a la anchurosa plaza. Bueno, vamos a medir. De todas maneras, es bueno que ustedes sepan que aquí también nosotros podemos encontrar rima, ¿ya? Fíjense ustedes que en el verso 1 no hay rima con ningún otro verso. Verso 1 no tiene rima, ¿ya? Y lo mismo pasa con el verso 3. Balcones no rima con ningún otro verso. Pero el verso 2, casas, sí rima con plaza. Casas y plaza. ¿Qué tipo de rima hay? Bueno, seguramente ustedes ya lo descubrieron. Rima asonante. Aquí está la carga de la voz y por lo tanto, ¿cuáles son los sonidos que se repiten a continuación? A y A. ¿Cuál es la vocal en el caso de plaza? ¿Cuál es la vocal que estamos acentuando? Pla, A, y también se repite la A. Así que en este caso se repiten los sonidos vocálicos, en este caso de la A. Son iguales, por lo tanto es una rima asonante. Bien, pero estamos en la métrica. Midamos este poema. Fíjense ustedes, he separado ahí cada una de las palabras en sílabas. Si nosotros, ¿no es cierto?, contáramos las sílabas así tal como están, por ejemplo, en el verso 1 voy a encontrar con que hay 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos asignar estos números diciendo que en el verso 1 hay 12, que en el verso 2 hay 7, que en el verso 3 hay 7 y que en el verso 4 hay 13. Bien, pero todavía no hemos aplicado las reglas que nos permiten a nosotros, ¿no es cierto?, asignar la cantidad de sílabas. Entonces vamos verso a verso analizándolo. Es una hermosa noche de verano. Es una hermosa noche de verano. Bien, ¿qué encontramos aquí? En primer lugar, fíjense ustedes, ahí donde está el círculo verde, donde estoy marcando con rojo, nos hemos encontrado con lo que se conoce con el nombre de sinalefa. Una palabra, una, termina en vocal, y la otra comienza con sonido vocálico, hermosa. Ustedes me dirán, profesor, se equivocó. Mire, ahí hay una H que es una consonante entre medio. No se olviden que cuando estamos hablando de métrica y de rima de poemas, estamos refiriéndonos más bien a los sonidos que a la escritura de las letras. Como la H no se pronuncia, lo que nosotros escuchamos es una hermosa. Por lo tanto, una E, entonces es una sinalefa, la unión de dos vocales. Según las reglas, esta la tenemos que transformar en un diptongo y por lo tanto vamos a tener que considerar una sola sílaba. Por lo tanto, si inicialmente nosotros habíamos dicho que este verso tenía 12, ahora tendríamos que descontarle y ahora vamos en 11. Ya. Luego, si ustedes observan, la palabra última del verso es verano. Y entonces verano tiene la carga de la voz en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Y cuando dice el reglamento que hay una palabra grave, no se descuenta nada, ni se agrega nada. Por lo tanto, fíjense ustedes, en este caso vamos a tener que cambiar. Ya no son 12 sílabas, sino que el número correcto de sílabas del verso 1 es 11. Vamos al verso 2. Tienen las altas casas. Bueno, ¿hay sinalefa? No hay sinalefa. Y además termina en una palabra grave. No se agrega ni se descuenta. Por lo tanto, está bien. Son 7 sílabas. Verso 3. Abiertos los balcones. ¿Hay sinalefa? No hay sinalefa. Palabra balcones es una palabra grave también. No se agrega ni se descuenta. Entonces también estamos bien. 7 sílabas. Y el último verso es del viejo pueblo a la anchurosa plaza. Bueno, aquí contamos 13 delante. Veamos cómo nos va. En primer lugar, hay una sinalefa entre pueblo y la letra A, que es una preposición. Ya, entonces a 13 le descontamos 1. Vamos en 12. Pero además hay una nueva sinalefa entre la palabra la y anchurosa. Entonces, si vamos en 12, ahora quedamos en 11. Más encima, ¿cómo se llama? El verso termina con la palabra plaza, que es grave, por lo tanto no se descuenta ni se agrega. Entonces tenemos que cambiar esto, por lo tanto este es de 11 sílabas. Este poeta hizo una estrofa de 4 versos en las cuales el primer verso es de 11, el segundo es de 7, el tercero es de 7 y el cuarto es de 11. Acuérdense que en el libro de estudio yo les señalé esto. Los poetas tienen la libertad para hacer todas estas mezclas y aún así, haciendo estas mezclas, no pierde ritmo porque está con una medida determinada. Para reforzar, pongamos un segundo ejercicio. Esta estrofa pertenece a un poema maravilloso, muy hermoso, es el que más me gusta a mí de Gabriela Mistral, que se llama Obrerito. Y su primera estrofa dice lo siguiente: Madre, cuando sea grande, ay qué mozo el que tendrás, te levantaré en mis brazos como el sonda al herbazal. Sonda se refiere al viento. Bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿tendrá esta estrofa rima? Partamos por eso en primer lugar. Bien, si ustedes observan, la palabra grande, ¿ya? Grande, no rima con ninguna. Grande, tendrás, brazos, herbazal, ¿ya? Y luego el verso 3, brazos,
tampoco rima ni con grande, ni con herbazal, ni con tendrás. Sin embargo, el verso 2, ay qué mozo el que tendrás, rima con el verso 4, como el sonda al herbazal. ¿Qué tipo de rima es? Bueno, tendrás, si ustedes se fijan, más encima tiene tilde, así que por lo tanto podemos descubrir fácilmente dónde está el acento, ¿sí? Y luego herbazal también es una palabra aguda y está acentuado en la A. Entonces, por lo tanto, como termina en S y este termina en L, no se repiten todos los sonidos, pero sí se repite la vocal, que es la A. Por lo tanto, sí hay rima entre el verso 2 y el verso 4, que es una rima asonante. Vamos ahora a la métrica. Si nosotros sumamos las sílabas madre, cuando, se, a, grande, entonces vamos a encontrarnos con 8 sílabas. El verso 2 va a ser de 8, el verso 3 va a ser de 9 y el verso 4 va a ser de 9. Pero no hemos aplicado las reglas. Volvamos nuevamente al asunto de aplicar las reglas. Bueno, en el verso 1, si ustedes se fijan, no hay ninguna sinalefa. Y además termina, la palabra grande es una palabra grave. Termina en una palabra grave. No se quita ni se añade. Por lo tanto, el primer verso efectivamente tiene 8 sílabas. El segundo verso, vamos a encontrarnos con que hay una sinalefa. Mozo y él, hay 2 vocales juntas, por lo tanto tenemos que descontarle, ¿sí?, al 8 una, por lo tanto queda con 7 sílabas. Pero ojo, este verso termina en una palabra aguda. ¿Qué dice cuando nosotros terminamos en una palabra aguda? Dice que tenemos que agregar una sílaba más. Por lo tanto, si tenía 8 inicial, quitamos una por la sinalefa, pero le volvemos a sumar una por la aguda, mantenemos el 8. En el verso 3, vamos a encontrarnos con 9 sílabas inicialmente, pero observen, vamos a encontrar sinalefa entre la palabra levantaré y en, ¿sí?, y por lo tanto tenemos que descontarle al 9, tenemos que descontarle 1, 8. Como termina en grave, no tenemos que ni descontar ni agregar nada, así que por lo tanto tenemos que corregir. Este no es de 9 sílabas, sino que es de 8, ¿ya? Y luego, el último verso, como el sonda al herbazal, vamos a encontrarnos con que hay una sinalefa, ¿ya?, como y él, entonces 9 menos 1 son 8, a este le vamos a quitar, este que está acá, 8, pero hay una segunda sinalefa, miren, sonda al, entonces 9 menos 2 son 7, pero termina en una palabra aguda y dice la regla que si termina en aguda le sumo 7 más 1 son 8. Por lo tanto, fíjense ustedes, en este caso, en el poema de Gabriela Mistral, tenemos que hay una estrofa de este poema que se llama Obrerito, que tiene 4 versos, todos ellos tienen 8 sílabas. Bueno, así terminamos este video. Espero que les haya servido estas explicaciones. De todas maneras, acuérdense que esta materia está en el libro de estudio que he preparado para ustedes. Este poema que están viendo ustedes a continuación va a quedar de tarea. De todos modos, lo he subido al anuncio de tareas de la clase de hoy con las instrucciones correspondientes. Nos vemos. Un saludo.